No. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 3, 23. Colosenses 3, 23. Colosenses 3, 23. Estamos en nuestra serie Sirviendo a Dios con alegría. Sirviendo a Dios con alegría. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, 23. El tema de hoy es: te daré lo mejor. Te daré lo mejor. Colosenses capítulo 3, 23. Dice así: y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Leámoslo de nuevo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hoy entonces seguiremos hablando acerca de nuestro servicio a Dios, que debe ser con alegría. La semana pasada pudimos identificar a quién estamos sirviendo, ¿se recuerda? Que hablábamos acerca de servir al ojo, a quién estás sirviendo, y llegábamos a la conclusión que debemos siempre dar nuestro servicio a Dios, ¿ok? Y ser muy atentos en que nuestro servicio no vaya dirigido al hombre, al que me está viendo, sino que lo hacemos para Dios. Eso también es quitar la religiosidad de nuestro corazón, ¿verdad? Hemos aprendido que Dios pone un llamado en la vida del creyente, pone también en nosotros un corazón de siervo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios pone un corazón de siervo en nosotros? Para servir. Siervo de servicio, ¿verdad? No es el animalito, ¿verdad? Es un corazón de servicio para Él, ¿verdad? Y este ejemplo lo vemos nosotros en el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no escatimó nada, no se aferró a nada de su grandeza y se humilló a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, ¿verdad? Y se humilló en la cruz, ¿verdad? Hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Todo esto lo hemos aprendido a través de las enseñanzas anteriores. Hemos también aprendido que Dios llama a los ocupados. No, Dios no te va a llamar si tú estás ahí tocando el arpa, ¿verdad? En tu casa, no, sino que Dios te va a llamar cuando estés más ocupado, ¿verdad? Dios va a probar también ahí nuestro corazón, y su llamado es una decisión que dura para toda la vida, no es un llamado temporal, es algo que Dios pone en nosotros y debemos ser diligentes en cumplirlo. ¿Se acuerda que vamos a hablar más adelante de la parábola de los talentos y vamos a ver qué significa multiplicar, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de eso. Entonces también hablábamos que el llamado de Dios no es una emoción, ni tampoco es producto de una circunstancia, ni tampoco es producto de la conveniencia. Voy a servir a Dios para que me pueda comprar tal cosa, para que pueda sacar los puntos en la prueba de actitud académica. No, ¿cómo se llama ahora? Tiene otro nombre, ¿no? Tampoco es PSU ya. ¿PTU? Ya, bueno, lo mismo, ¿verdad? Es la misma cosa. Usted entiende, la prueba de actitud académica, ¿verdad? Entonces, eso es más antiguo. Bueno, entonces, nuestro servicio a Dios no debe ser por conveniencia. Señor, te voy a servir para obtener el beneficio tuyo. No, 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 eso debemos tratarlo, ¿verdad? Sin duda somos bendecidos por el Señor, pero no debe ser nuestro objetivo, ¿verdad? Él es digno de toda adoración. También hemos aprendido que nuestro servicio a Dios debe ser con sinceridad. Tú debes ser sincero delante del Señor. También debemos hacer nuestro servicio a Dios en santidad. Barro la iglesia en santidad. Atornillo algo en santidad para Dios, ¿verdad? Sin pensamientos que no glorifiquen a Dios. Todo lo hacemos en santidad. Venimos a la casa de Dios buscando la santidad, ser apartados para Él, ¿verdad? Y para que esto nos va a permitir que todo nuestro servicio a Dios sea grato y nosotros podamos ser felices delante de Él, ¿sí? Porque no hay nada más triste que cuando nos toca servir a Dios en lo que sea, o incluso venir a la iglesia, que también es servicio a Dios, y estamos en pecado y no hemos confesado delante de Dios eso, ¿verdad? ¿Usted cómo se va? ¿Se va contento? No, ¿verdad? Y usted puede aplaudir, puede cantar, va a decir amén, todo lo que se haga, pero como usted no ha tratado eso, finalmente usted no puede servir a Dios con alegría.
Por eso es importante que podamos entender estos principios bíblicos en relación al servicio a Dios. A veces pensamos que el servicio a Dios es solamente los que tocan la alabanza, los que están en el sonido, la multimedia, los que cantan, el que predica, que solamente son ellos los servidores. Pero fíjese que todos nosotros somos llamados a servir a Dios. Todos nosotros hoy día somos sacerdotes delante del Señor, ¿verdad? Hemos sido comprados a un precio de sangre y el Señor nos ha acercado a Él de una manera confiada para ministrar y adorarle. ¿Usted puede adorar al Señor? Bueno, eso era algo que en la antigüedad la gente no podía hacer. Solamente los sacerdotes y los levitas tenían esa oportunidad. Pero hoy día usted y yo tenemos la oportunidad de ser el pueblo adquirido por Dios, una nación santa, ¿verdad? Para adorarle. Así que servicio a Dios, somos todos llamados a servir a Dios. Y probablemente más de alguien irá descubriendo en la medida que Dios se lo revela, el llamado específico en el ministerio que Dios quiere que tú y yo trabajemos, ¿verdad? No hay edad para eso, Dios puede poner un llamado en cualquier momento a tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos quieren acudir a ese llamado del Señor? Bueno, es un llamado que pondrá Dios en tu vida. Ahora, con todos estos fundamentos en nuestros corazones, estamos ahora en condición de hablar de la calidad de mi servicio a Dios. ¿Ok? Vamos a hablar hoy día de la calidad. ¿Sí? Una cosa es el servicio y otra cosa es la calidad. ¿Sí? Y para esto voy a hacer algunos recuerdos, ¿verdad? Para que podamos ponernos en el contexto del servicio a Dios, la calidad. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Te daré lo mejor. Había una alabanza en la antigüedad, no en la antigüedad, no tanto, en los años 90 por ahí, ¿no? Que decía, te daré lo mejor, ¿verdad? Y la cantábamos, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día, ¿verdad? Será mucho más que una canción. Ah, bonito, ¿verdad? Mi obediencia es mi mejor adoración. Estábamos un día en la iglesia cantando esa alabanza, ¿verdad? Y el pastor se enojó, ¿verdad? Y el pastor se enojó y no hizo pare la alabanza. Y todos nos quedamos así como sorprendidos. Dijimos, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y ahí el pastor nos decía, ¿saben qué? No le cantemos más esta canción porque dice cosas tan comprometedoras, por decirlo así, que dijo, yo siento que ni siquiera puedo cumplir esto que estoy diciendo, ¿verdad? Y claro, nos pusimos a leer la letra y nos quedamos todos calladitos porque decía tantas cosas, ¿verdad? Había otra que decía, te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón, te doy todo lo que quieras de él, toma mis sueños, mis planes también. Y estábamos ahí diciéndole al Señor una cantidad de mentiras, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Por eso, Selah, ¿verdad? Cuando usted escucha una alabanza que dice algo muy profundo, a lo mejor usted todavía no lo logra comprender o vivir, Selah, ¿verdad? ¿Qué significaba Selah? Haz una pausa para que medite en eso y deje que Dios le ministre para que usted pueda vivir y todos podamos vivir lo que cantamos, ¿verdad? Al Señor. Es muy importante esto, hermanos, poder reflexionar acerca de aquello, ¿verdad? Entonces, en los años 80 y 90 se comenzó a escuchar dentro de las iglesias cristianas la palabra excelencia a Dios. ¿La escuchó alguna vez o no? Es una palabra que incluso hoy día se escucha en los colegios, ¿verdad? Cada uno pone ahí su letrero, excelencia académica. Pero en los años 80, 90, ¿verdad? Comenzó a escucharse muy fuerte en las iglesias cristianas esta palabra, la excelencia para Dios. En este movimiento muchos comenzaron a entender que debían dar lo mejor para Dios. Y créanme que fue una muy buena instancia para recapacitar y para perfeccionar también nuestro trabajo para Él. Era muy común que la gente decía, no importa, si total es para Él, para el Señor, ¿verdad? El Señor sabe, ¿verdad? Y todo lo hacía un poco improvisado, todo era muy superficial, ¿verdad? Total, el Señor sabe, ¿verdad? El Señor sabe, ¿verdad? Y el Señor sabe, terminó siendo, ¿verdad? Entonces, era una frase muy común, ¿verdad? Para esos años, los cristianos y las iglesias, estamos hablando de los años 80, 90, todos los cristianos y las iglesias eran considerados por la sociedad como lo peor. Eso era lo que decían. ¿Se recuerda usted qué significaba decir que usted era cristiano ante la sociedad? ¿Se recuerda, no? Era burla, ¿verdad? La gente iba
a decir muchas cosas, ¿verdad? Muchos preferían no decir que eran cristianos por vergüenza, ¿verdad? Y era muy común también que los más pobres eran cristianos. ¿Se recuerda? El Evangelio era como una característica de los más pobres, ¿verdad? También el borracho, el que fue borracho, ahora era cristiano, ¿verdad? Habían canciones también que hablaban acerca del que era borracho, pendenciero, ¿verdad? Y se convirtió a Cristo, ¿verdad? El drogadicto, la prostituta, el ladrón y en general gente que tenía ciertos problemas incluso de salud mental, eran los que siempre terminaban siendo evangélicos, ¿verdad? Y bueno, decir en tu entorno que eras evangélico, ¿verdad? Si a lo mejor tú no eras nada de eso, era estar también dispuesto a soportar la burla de las personas y el rechazo de estas. Yo no estoy diciendo que no debemos predicarle a esas personas, ¿verdad? Tal vez hemos sido rescatados de todo ello, ¿verdad? Pero quiero ponernos en un contexto. Te daré lo mejor, la excelencia para Dios, ¿verdad? Entonces, ser un cristiano en aquel tiempo podía incluso llegar a ser lo peor de la sociedad. En todo este contexto comenzó entonces este mover que les decía yo que era la excelencia para Dios. Los institutos bíblicos comenzaron a agregar a sus contenidos, ¿verdad? La gente estudiaba en los institutos bíblicos, pero ahora para fortalecer la excelencia para Dios, estos institutos comenzaron a agregar ramos dentro de sus contenidos, como psicología cristiana, ¿verdad? Agregaron, por ejemplo, comunicación escénica, se potenció la homilética. ¿Sabe usted lo que es la homilética? Es cuando le enseñan a las personas, a los pastores, a los predicadores, ¿verdad? Cómo bosquejar un mensaje para que usted lo pueda entender, ¿verdad? Y eso tiene también que ver con la expresión, ¿verdad? Con la comunicación, etcétera. Entonces, había que mejorar eso que estaba muy débil dentro de las iglesias y se comienza a potenciar dentro de los institutos bíblicos este tipo de ramos, ¿verdad? La homilética, la psicología cristiana, que se llamaba así. No existe la psicología cristiana, para que usted lo entienda, pero era un concepto, ¿verdad? Era cómo abordar ciertas situaciones, la consejería, etcétera. También se hablaba de cívica, ¿verdad? También habían ramos de cultura dentro del instituto bíblico para que la gente no fuera ignorante de temas controversiales, de temas que eran propios de la sociedad, ¿verdad? Entonces el ministro, el evangelista, el que predicaba, debía estar a un nivel, ¿verdad? En donde no lo fueran a pillar, ¿verdad? Volando bajo y lo catalogaran nuevamente de un ignorante. Entonces era un énfasis que se dio en el caso de los institutos bíblicos. Y todo esto permitió que los predicadores de aquel tiempo mejoraran su comunicación al momento de predicar. O sea, el mensaje mejoró, ¿verdad? La palabra del Señor ya tenía una elocuencia, por lo menos, ¿verdad? Se llevaba un hilo conductor y hubo una mejora, en cierta manera, en cuanto a lo que se obtuvo, ¿verdad? En esto de querer mejorar las cosas para Dios. En relación a la alabanza de aquellos años, estamos hablando de los años 80 o 90, comenzó un mover en donde Dios permitió que varios ministros de alabanzas y pastores de distintos países se levantaran enseñando el significado de la alabanza, ¿verdad? De ahí surgieron estos tan recordados congresos de alabanza. ¿Se recuerda usted? Año 94, año 93, los años 90, en distintos lugares en Argentina, en Chile, ¿verdad? En México, comenzaron a haber estos congresos de alabanza. Se le empezó a enseñar a la gente qué significa la alabanza, ¿verdad? Y esto en cierta manera dio un frescor, ¿verdad? En la adoración y la alabanza a Dios. Muchos de nosotros conocimos al Señor en medio de todo este mover, tal vez. Usted debe haber recordado aquel tiempo, ¿verdad? Cuando las iglesias no tenían un cartel, por decirlo así, ¿verdad? Había una marcha para Jesús y todas las iglesias iban, ¿verdad? Sin importar su denominación, iban por las calles y cuando una persona te decía que era cristiana, tú lo abrazabas, ¿verdad? Y sentías ese amor sincero de parte del Señor. Dios era uno, ¿verdad? Para todos, sin importar de dónde tú te congregabas. Sin embargo, hoy día eso ya es muy difícil, ¿verdad? Porque alguien te dice cristiano y tú empiezas, pero ¿en qué crees? ¿Pero qué? Y hay mucha diferencia, ¿verdad? Bueno, entonces muchos de nosotros conocimos al Señor en medio de todo este mover, que fue muy hermoso. Conseguíamos, ¿se recuerda usted los cassettes? Seguramente mi hermano Miguel tenía hartos cassettes ahí guardados, ¿amén? ¿Sí?
con el lápiz, ¿verdad? Dándole vuelta, ¿verdad? Usted se recuerda esas cosas que mis hijos no entenderían, ¿verdad? Yo les muestro un cassette y ellos no saben lo que es eso, ¿verdad? Yo me recuerdo que juntaba plata para ir al colegio con mi personal y con las pilas, ¿verdad? Y que ya al final las alabanzas rápidas terminaban en las lentas con la pila agotada, ¿verdad? Entonces era como, has cambiado mi lamento. Pues agotaba la pila. Entonces, para los niños que no entienden, iba más lenta la pasada de cinta, ¿verdad? No lo van a entender los chicos más jóvenes. Esto no existía, ¿verdad? Entonces, para muchos, nosotros conseguíamos estos cassettes con hermosas alabanzas y las escuchábamos una y otra vez hasta que se nos rompía la cinta y luego con el, ¿cómo se llama esta cosa? La pintura de uñas, lo uníamos, ¿verdad? Y lo escuchábamos y bueno, era todo un tema, ¿verdad? Y podíamos estar escuchando una y otra vez esos cassettes. Hoy día hay Spotify, ¿qué más? Hay tantas cosas, ¿verdad? YouTube. Usted tiene un sinfín de cosas, pero en aquel tiempo era la producción, el cassette, el tiempo de alabanza y uno lo escuchaba, lo escuchaba y lo escuchaba, ¿verdad? Entonces podíamos sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Escuchando esos cánticos, esas alabanzas. Era muy hermoso, yo lo recuerdo con mucha nostalgia en mi corazón, ¿verdad? Muchas de aquellas alabanzas fueron escritas incluso por los pastores de hoy día de casa de oración, no sé si usted lo sabía, pero por ejemplo, hay una fuente en mí, ¿la conoce usted esa canción? Hay una fuente en mí. Bueno, esa canción la escribieron pastores de casa de oración. Quiero llenar tu trono de alabanza. También escritas por pastores de casa de oración. Abba Padre, ¿se recuerda esa canción? Abba Padre, es una dulce bendición. Había otra que decía, Jesucristo es el motivo de mi canción. Sí, bueno, el pastor Chuy García, ¿verdad? Escribía esa alabanza para el Señor. Y vemos ahí cómo Dios comienza a mover, ¿verdad? A estos pastores, a estos hermanos, para llevar el mover de la alabanza por toda Latinoamérica, ¿verdad? Las alabanzas en las iglesias comenzaron a mejorar en su calidad musical. Los instrumentos ahora eran electrónicos, ¿verdad? Porque pasaron de la música más del pastor que tenía yo, decía, los instrumentos a parafina, ¿verdad? Ya no quieren los instrumentos a parafina, él tocaba el acordeón. Y bueno, y comenzaron, ¿verdad? Ahora a aparecer los instrumentos electrónicos. Igual fue difícil porque la gente comenzó a ver esto también como algo negativo, ¿verdad? Pero voy a explicarle un poco acerca de esto. Entonces, en las iglesias comenzaron a mejorar la calidad musical, se abrieron los institutos de música, ¿verdad? Que eran muy caros también en aquel tiempo, todo era muy inaccesible, pero comenzó la gente a hacer ese esfuerzo por mejorar todo, ¿verdad? Los instrumentos eran electrónicos, comenzaron a haber armonías vocales en las alabanzas, ¿verdad? Ya no era todo al unísono, ahora había un ministro de la alabanza que dirigía a la congregación en los tiempos de alabanza y la gente iba dispuesta a saltar para el Señor, ¿verdad? Y uno terminaba transpirado incluso, ¿verdad? Porque no había aire acondicionado, ¿verdad? El ventilador no echaba ni aire, pero uno estaba dispuesto a ir con júbilo delante del Señor, ¿verdad? Algo que hoy día prácticamente se ha perdido, ¿verdad? Pero así eran los tiempos aquellos, ¿verdad? Entonces el Señor se movía de una manera muy hermosa en medio de su pueblo. Los ministros de alabanza comenzaban a ser convocados incluso de distintos lugares. Estos ministros conocidos, ¿verdad? A nivel mundial, ya comenzaron a ser invitados a otros países, ¿verdad? Vinieron los congresos que lo comentaba, se hacían estos tiempos de alabanza, ¿verdad? En los estadios. Probablemente usted alguna vez fue a algún estadio, yo me recuerdo haber ido al Estadio Nacional, al Estadio Chile, al Caupolicán, al gimnasio Nataniel, que también existía en aquel tiempo, y íbamos nosotros, ¿verdad? Y se adoraba al Señor, ¿verdad? Y era, bueno, un tiempo muy, muy bonito, ¿verdad? Al parecer, la excelencia en el servicio a Dios comenzó a tener muy, muy buenos resultados, y no solo en lo audiovisual, sino también en lo espiritual. La gente comenzó a tener, podríamos decirle, como una especie de avivamiento en su corazón, ¿verdad? Para seguir adorando a Dios. Ahora, la pregunta que viene acá es, ¿pero qué pasó con el paso del tiempo? ¿Qué es lo que sucedió con todo aquello, verdad? Lamentablemente lo que comenzó como una hermosa intención de adorar a Dios, dando lo mejor para Él, terminó muy mal. Y a lo mejor usted no lo dice, pero ¿cómo?
terminó muy mal, ¿verdad? Los pastores que se habían capacitado en lo comunicacional llegaron a ser muy reconocidos en el mundo entero, la fama comenzó a llenar sus corazones y poco a poco perdieron esa humildad que había en ellos, volviéndose hombres orgullosos y materialistas. Y sucedía eso, ¿verdad? Sin duda. Los músicos de las iglesias comenzaron a despreocupar su vida espiritual y pusieron énfasis ahora en sus talentos musicales solamente, ¿verdad? Ahora el instrumento musical era su Dios, era más importante que Dios mismo, ¿verdad? Su interés por estar en la iglesia era mostrar su talento, ¿verdad? Y junto con ellos se volvieron verdaderas estrellas locales. Cada ministro de alabanza era la estrella dentro de su iglesia, ¿verdad? Y comenzaron incluso los acá en Chile a hablar como mexicanos, ¿verdad? Ya era tanta la estupidez, por decirlo de una forma, que cambiaban hasta el acento de hablar, ¿verdad? Y estaban los chilenos que hablaban así, ¿verdad? Usted sabe cómo hablaban los chilenos, ¿verdad? Y estaban en la iglesia, ¿verdad? Y decían, ¿cuántos de ustedes esta noche reciben el Señor? Y hablaban así, ¿verdad? E incluso algunos repetían lo que decían los cassettes, ¿verdad? Y me recuerdo que había un cassette de uno famoso que incluso conjuga mal un verbo y repetía a la gente eso mismo, ¿verdad? Y la gente no entendía nada, ¿verdad? Y habían canciones que hablaban del país, por ejemplo, se mencionaba el país, ¿verdad? Y ¿se acuerda que decía, México, vamos a cambiar? Y la gente decía, en Chile, México, vamos a cambiar. La gente ya no ponía ni atención en lo que estaba diciendo, porque eso estaba bien para el lugar donde se grabó, que era México, ¿verdad? Y después ya le pusieron Chile. Alguien dijo, oye, estamos diciendo México. Nos fijamos en el arreglo musical, en el sonido, todo, pero despreocupamos la letra. Eso demuestra que no ponemos atención en lo que decimos al Señor muchas veces, ¿verdad que sí? Era muy común también que la gente le cambiaba la letra a las canciones, ¿verdad? Había una hermanita que decía, ¿se acuerda esa canción? Y a la medianoche llegó el esposo, ¿sí? Y las que estaban apercibidas fueron con él, ¿sí? Hablando de las 10 vírgenes. Y la hermana decía, y las que estaban las perseguía con un cordel. Y ella y un día le escucharon eso, ¿verdad? ¿Y usted entiende lo que dice? No, no sé lo que, ¿verdad? No. Claro, no, las perseguía. Era como raro, ¿verdad? Entonces la gente cambiaba la letra, decía, aunque fuera una estupidez, la gente lo decía porque ya se olvidaron de lo importante que era lo que le decimos al Señor y el énfasis ahora, ¿qué es lo que era? La música, el sonido, la multimedia, ¿verdad? Entonces los músicos de las iglesias comenzaron a despreocupar su vida espiritual y solamente dieron énfasis a lo musical, ¿verdad? A su instrumento y a mostrarse, ¿verdad? Que eran prácticamente estrellas dentro de sus propias iglesias. Eran inalcanzables para muchos, ¿verdad? Era muy común que los músicos salían en la palabra, los músicos se iban afuera. No sé si usted se recuerda. Aquí yo los tengo con imanes a los músicos, ¿verdad? No, ellos salen de su corazón, ¿verdad? Pero era muy común, ¿verdad? Era como que sí, no tenía ni idea de nada, ¿verdad? Citaban el Salmo 152, hacían una serie de cosas que no tenían ninguna base bíblica, ¿verdad? Y no existe por si acaso, para que no lo esté buscando ahí. Y finalmente, solamente el interés era mostrarse, ¿verdad? Su interés por estar en la iglesia era solamente mostrar su talento. Y las iglesias comenzaron incluso a competir entre ellas. Recuerde que el impulso era darle lo mejor al Señor, la excelencia, ¿verdad? Los pastores buscaban tener la mejor banda musical. Y los pastores, cuando llegaba un joven, un músico, se lo pololeaban, como decíamos en Chile, ¿verdad? Para que si viniera a su iglesia, y se quitaban entre ellos mismos los buenos músicos, ¿verdad? Eh, Esto era para tener una buena banda musical, para atraer a las multitudes, ¿verdad? Los músicos eran verdaderas estrellas que les permitían a estos pastores conseguir esa gente, ¿verdad? Y a estos músicos que no tenían una vida cristiana le permitían una vida pecaminosa, ¿verdad? Hay muchos chistes de levitas, ¿verdad? De lo que sucede ahí, ¿verdad? Yo recuerdo una iglesia donde yo estuve,
No sé a dónde estuve, sino que me invitaron ahí a cantar. Y la iglesia contrataba, esta iglesia contrataba músicos de los pubs. ¿Sabe lo que es un pub? Es un antro, ¿verdad? Un lugar donde... Usted sabe, usted va, me imagino, ¿no? No, ¿verdad? Bueno, entonces estos músicos el día sábado estaban ahí tocando, ¿verdad? La pirilacha y todas estas canciones, ¿verdad? Y tocaban y la cumbia y todo lo demás. Y no dormían en la noche, ¿verdad? Y asimismo se iban a la iglesia, que yo le digo esta, que al costadito de la iglesia tenía un escenario, ¿verdad? Tenía una especie de camarín. Y ahí estos músicos les tenían un ternito, ¿verdad? Para que se lo pusieran. Y ellos eran los encargados de ministrar la alabanza el día domingo. Pasados a cigarro, el alcohol, ¿verdad? Y ministraban ahí, ¿verdad? Y luego cuando pasaba la palabra, se iban nuevamente al escenario, ¿verdad? Al costado, mientras el pastor predicaba. Y ahí pololeaban con las chicas de la iglesia, ¿verdad? Porque todas seducidas por estos músicos, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted eso? Impresionante, ¿no? Bueno, así estaba, ¿verdad? Entonces los pastores comenzaron a buscar músicos, ¿verdad? Como fuera de lugar, da lo mismo su testimonio, lo importante era que tocaran bien, ¿verdad? La competencia era quien tenía la mejor y el más grande salón para reunirse, ¿verdad? Con la mejor iluminación, con el mejor sonido, porque ellos decían lo mejor es para Dios. Entonces había mucho énfasis y también había mucha presión, y hasta el día de hoy existe eso, sobre la congregación para poder sostener esas grandes inversiones, ¿verdad? Y eran frases muy recordadas, ¿verdad? Lo mejor para Dios, hermano, siembra en el reino de Dios, como si el reino de Dios fuera terrenal, ¿verdad? Las iglesias tradicionales, las más tradicionales, siguieron conservando sus estilos, ¿verdad? Las iglesias más de corte pentecostal se mantuvieron con su estilo, hubieron muchas luchas, ¿verdad? Pero se encargaron las iglesias de satanizar también lo que en un momento fue los instrumentos más electrónicos, ¿verdad? Yo recuerdo haber ido también a algún lugar donde el primer tema, ¿verdad? Era la batería, instrumento de Satanás. Imagínense. Y era un lugar era un tiempo, era como de alabanza, ¿verdad? Y el tema que iban a predicar era la batería, instrumento y la guitarra eléctrica ya era eso, el diablo mismo, ¿verdad? Esos eran los temas, ¿verdad? Se daban en las iglesias más tradicionales, ¿verdad? Y se enfocaron en esto, ¿verdad? Y cantaban ellos, había una lucha, ¿verdad? Porque había un tiempo para los instrumentos electrónicos y para los más tradicionales, y era una competencia, ¿verdad? Y habían hermanos que estaban de este bando, los otros del otro, ¿verdad? Y finalmente, en vez de la alabanza estar unida, estaba completamente desunida, ¿verdad? Porque comenzaron a ver cosas, ¿verdad? Sin embargo, ellos competían también, a lo mejor mantenían sus alabanzas tradicionales, pero había una competencia de quién usaba el terno más costoso, ¿verdad? ¿Quién se compraba la corbata más cara? ¿Quién se ponía el moño más tirante o el pelo más largo? ¿Quién, no sé, cosas así, ¿verdad? Entonces, finalmente, la competencia no se daba en esos otros estándares, pero se daba en otras cosas, ¿verdad? ¿Quién tenía el pandero con más cinta? Ya no lo podían ni levantar de tanta cinta que le ponían, ¿verdad? Pero era una competencia, ¿verdad? Que se daba por pretender darle lo mejor a Dios. Entonces, ellos competían entre sí, ¿verdad? Eh, y esto no es algo que agrade a Dios. Los cristianos querían demostrarle al mundo que eran capaces de ser iguales o mejores que el mundo. Ese era el objetivo. Esta frase de darle lo mejor a Dios finalmente tenía como objetivo demostrarle al mundo entero que los cristianos sí podemos ser más y salir de esta burbuja de los borrachos, de los ignorantes, de los pobres, ¿verdad? Las iglesias comenzaron a parecer verdaderas salas de espectáculos, ¿verdad? Y ya no era solamente la excelencia en la música, sino que fueron incursionando cada vez más, ¿verdad? En las tecnologías y eran verdaderas discotecas, ¿verdad? Los mejores músicos y cantantes ahora estaban en las iglesias. Y eso es así, ¿eh? Las iglesias tenían el mejor sonido. Ya no había nada que envidiar a los mejores escenarios mundanos. Fue tanto así que
grandes marcas de sonidos y de instrumentos comenzaron a poner ahora su mirada ¿en quiénes? En las iglesias. Y comenzaron a lanzar líneas exclusivas para los cristianos. Hubo una marca muy prestigiosa de teclados que lanza un modelo, ¿verdad? Haciendo mención a algo bíblico, ¿verdad? Y el que tenía ese teclado era como, wow, ¿verdad? Era como el teclado de Dios prácticamente, ¿verdad? Pero las marcas comenzaron incluso a poner su mirada en esto y lanzaban líneas exclusivas. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy existe una exclusiva marca, el otro día la veíamos, ¿verdad? Y me recordaba acerca de esto. Hay una exclusiva marca que tiene motos, para que usted más o menos se recuerde cuál puede ser. Y esta marca también tiene instrumentos musicales. Y esta marca en su página web, tiene una sección especial para las iglesias, porque es un nicho, ¿verdad? Es un foco comercial, ¿verdad? Entonces, las iglesias protestantes comenzaron a ser ahora el foco de estas grandes marcas. ¿Y sabe por qué era el foco? Porque habían luquitas, ¿verdad? Para invertir. Los pastores querían tener el mejor teclado. Si la iglesia de allá se compraba el piano, hermanos, vamos a hacer una ofrenda para comprar otro teclado, más grande, ¿verdad? Ya tuvieron que hacer ventanas porque ya no cabían los teclados dentro de las iglesias, ¿verdad? Y era una competencia por dar, entre comillas, la excelencia para Dios, lo mejor para Dios. Pero se olvidaban de lo más importante, que lo que Dios mira, que es el corazón, ¿verdad? Usted está entendiendo a lo que queremos ir, ¿verdad? Ok, los cristianos cuando predicaban ya no hablaban de la palabra de Dios. Los cristianos comenzaron a invitar a sus conocidos, a sus iglesias, diciéndole que era un lugar súper agradable. Ven a mi iglesia porque te vas a sentir, pero excelente, tengo tan buenos amigos, es súper buena onda la gente. No, es que verdad, no, eso no te preocupes, si tú puedes seguir así tal como estás y el Señor sabe, ¿verdad? Lo importante es que tú vayas a la iglesia, lo importante es que ahí, bueno, ahí banda, ¿verdad? Y aparte que tenemos un sonido, la banda. No, es que de verdad eh, vas a quedar pero impresionado, ¿verdad? Los invitados iban a las iglesias y se encontraban con cómodos auditorios, ¿verdad? Con sonido envolvente, con bandas musicales con temas súper movidos, ¿verdad? Súper movidos que nadie podía evitar dejar de bailar porque se les iban las patitas, ¿verdad? Entonces, las letras de las alabanzas eran muy bien trabajadas para hacer llorar a cualquier persona, ¿verdad? Entonces se ponía mucho énfasis en hacer la alabanza para la congregación y no para Dios, ¿verdad? Entonces las letras de las canciones eran dirigidas a las personas, ¿verdad? Y la gente comenzaba a tener pena de sí misma, ¿verdad? Porque hablaban de cosas tan tristes, ¿verdad? Que la gente empezaba a recordar su miseria y les empezaba a tiritar aquí, ¿verdad? Y la gente se ponía a llorar, conmovido, ¿verdad? Y decían que había un mover de Dios, pero en realidad era el menoscabo que sentía cada persona, ¿verdad? O pena de sí misma. Algo que se da mucho, por eso es importante. Y no había un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Todo giraba en torno a la bendición, ¿verdad? Las iglesias comenzaron a llenarse, los pastores iban a distintos congresos en el mundo, ¿verdad? Buscando la unción. ¿Se recuerda de eso, no? Muy común. Y me voy a Colombia, ¿verdad? A buscar la unción, ¿verdad? Y ahí en Colombia le traían todos los frasquitos del aceite envasado, ¿verdad? Customizado, ¿verdad? Iban a buscar la unción. ¿Qué cree usted de eso? Entonces los pastores y muchas personas iban por todo el mundo buscando nuevas estrategias para hacer crecer a como dé lugar sus congregaciones. El número de personas era más importante que la condición del corazón. Tengamos gente, no importa que sigan siendo mundanos, lo importante es que llenemos estas. Yo quiero que cuando el pastor quería ver su iglesia llena, ¿verdad? Todo pastor quiere ver su iglesia llena, sin duda que sí, es nuestro anhelo, ¿verdad? Pero queremos ver llena de gente sirviendo al Señor, ¿verdad? Convirtiéndose al Señor. Yo les he dicho muchas veces que si usted no está dispuesto a cambiar en su vida, mejor quédese en su casa para que no pierda tiempo y lo aproveche en hacer cosas que le sirvan. Porque si viene a la iglesia y usted no quiere cambiar para el Señor, usted lo que hace es
perder su tiempo. ¿En serio? ¿En serio que sí? Y también le decimos que cuando usted tiene algo contra su hermano, mejor no ofrende, porque mejor solucione su problema, ¿verdad? Que es lo que la Biblia dice. Pero este tipo de mensajes no se quieren compartir en las iglesias porque no conviene, ¿verdad? Que sigan viniendo, ¿verdad? Que den todo, ¿verdad? Lo que pueden, hasta la última monedita, ¿verdad? Que den hasta hoy día hasta tarjetas de crédito aceptan, ¿verdad? Fomentando el endeudamiento, imagínate. Entonces, los pastores iban por distintos lugares del mundo buscando estas nuevas estrategias, estas nuevas unciones, ¿verdad? La iglesia eran verdaderos clubes sociales donde las personas hacían buenas amistades y como el mensaje era diluido, cortito el mensaje, ¿verdad? 20 minutos, cortito, ¿verdad? Para que la gente no se incomode. Entonces la gente convertía la gracia de Dios finalmente en un libertinaje. Incluso algunas estrategias decían, anda, acércate a tus amigos no cristianos, ¿verdad? Comparte con ellos, acércate, ¿verdad? Haz todo lo que ellos hacen y durante un año no les digas que tú eres cristiano, no les hables de nada, ¿verdad? Y ahí baila con ellos y haz todo, ¿verdad? Y cuando ya tomes la confianza, ahí preséntale el mensaje del Señor. Y lo hacían, ¿verdad? ¿Y cómo te fue, hermano, esta semana? Bien, estuve en un pub acá de la vuelta hasta como las 4 de la mañana compartiendo, ¿verdad? Y cantaban, entra en mi vida, ¿verdad? Yo lo hacía como para el Señor, ¿verdad? Y, y yo ahí fumaba, ¿verdad? Y tomaba con ellos, ¿verdad? Ay, ya, bien, hermano, no te preocupes, si Pablo y comienzan a sacar textos de contextos, ¿verdad? Y, y pasó el año y adivine lo que sucedió. Se quedaron allá, ¿verdad? Allá era, sí, pues el mambo estaba ahí pasando, ¿verdad? Entonces ahí se quedaron, ¿verdad? El tema principal de sus cultos era, ¿sabe qué? ¿Qué cree usted? ¿Cuál era el tema principal de las reuniones de aquellos tiempos? ¿Qué cree usted? Dígalo, pues. El dinero. Yo no le veo la cara, la boca. El dinero, ¿verdad? Todo giraba en torno al dinero, ¿verdad? Y todo el tiempo de la ofrenda era más extenso que el de la alabanza, ¿verdad? Entonces, el tema principal en los cultos era el dinero que debían dar los asistentes y también las experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Eran los interminables tiempos de la famosa administración, ¿verdad? Y muchas veces la predicación era suspendida para darle la libertad al espíritu, ¿verdad? No había un orden, ¿verdad? ¿Y cuántos van a pactar? Y Dios quiere darte un auto, y Dios quiere bendecirte, y aquí vamos a hacer una fila de los 10.000 o de 20.000. Si usted no tiene, por fe, tome un sobre y vamos a... Y horas, horas. Había una iglesia que su culto duraba 5 horas. 5 horas. Y de las 5 horas, 2 era para la ofrenda. Y 2 para la administración, ¿verdad? O tal vez, no sé, cantaban harto rato también. Y la palabra cortita, así como, ¿verdad? ¿Qué cree usted acerca de eso? Eso es un desorden. Eso es no tener nada, y eso es aprovechamiento, sin duda, ¿verdad? Y eso fue de mucho tropiezo para muchas personas, ¿verdad? Bueno, todo esto es un contexto de lo que yo les comentaba, que era la famosa frase, la excelencia cristiana, la excelencia para Dios. El tema de hoy es, te daré lo mejor. Como las iglesias entonces habían logrado repuntar y tecnológicamente era lo mejor, sin nada que envidiar a este mundo, ahora era tiempo de ganar los mejores espacios en las sociedades, ¿verdad? Y ahí comenzaron los cristianos a conquistar las radios, los canales de televisión, estoy hablando acá en Chile, ¿eh? Los canales de televisión locales, incluso canales mundiales, ¿verdad? Un satélite cristiano, ¿verdad? Para tener el canal, ¿verdad? Que hasta el día de hoy le sigue sacando el dinero a la gente, ¿verdad? Y era
todo giraba en torno a este concepto de conquistar, ¿verdad? Congresos ya no era adoración a Dios, era conquistar, ¿verdad? Era tomar lo que el diablo te había quitado, ¿verdad? Habían canciones de me encontré con el enemigo y le quité lo que él me robó y está bajo mis pies, ¿verdad? Y todo giraba en torno al egocentrismo, ¿verdad? Entonces, era tiempo de alcanzar los mejores espacios, ¿verdad? De la sociedad. Centros de evento como discoteca. ¿Se recuerda usted la Nina Discoteca, verdad? Ahora era un centro de eventos cristiano y toda la gente, las abuelitas, ¿verdad? La gente humilde por la radio, juntando porque ellos lo hacían de corazón, ¿verdad? No digo que la gente no lo hacía con una buena intención, con una mala intención. La gente era conmovida porque era el hablamiento de estos hombres era tan seductor que las señoras dejaban de comprar su remedio para ofrendar y que pudieran comprar los centros de eventos, ¿verdad? Que una vez que se compraron, estamos hablando de millones de dólares, ¿verdad? Que una vez que se adquirían, luego los mismos pastores, otros que colaboraron, reclamaban porque no podían usar esos lugares si no pagaban luego las altas sumas, ¿verdad? El resumen de eso es que esos lugares hasta el día de hoy siguen en poder de aquellos, pero son centros de eventos, volvieron a su propio vómito, siguen siendo centros mundanos de espectáculo. Y por ahí de repente cae alguno de la prosperidad para ir a predicar y hacer sus eventillos, ¿verdad? ¿Qué le parece eso a usted? Era tiempo de conquistar. Los cristianos ya no podían seguir siendo lo peor. Canales de televisión, ¿verdad? Eh, y cada vez querían más. ¿Sabe usted el escándalo que hubo de Vida Visión? ¿Se recuerda de eso? Es un canal que había, ¿verdad? Era una cosa pero escandalosa, ¿verdad? Nosotros conocimos gente de muy cerca, ¿verdad? Que su casa tuvieron que luchar para que se las devolvieran. ¿Y dónde quedó todo eso? En nada. No existe ya. Estamos hablando de millones y millones y millones. Y vinieron luego los canales seculares, pusieron su mirada en esto y comenzaron a salir los escándalos. Comenzaron a salir los escándalos, las estafas, las movidas, las jugadas, ¿verdad? Las propiedades, las cosas que tú para acá, para allá, ¿verdad? Los pastores ya no querían llamarse pastores, sino que ni siervos, ni menos siervos inútiles, sino que ahora querían ser llamados apóstoles, ¿verdad? Profetas y todos estos nombres rimbombantes, ¿verdad? Y el Señor seguía siendo el Señor nomás, pues ni Jesús le decían, ¿verdad? No, el Señor sabe. La excelencia para el Señor. El Señor pasaba rapidito, ¿verdad? El Señor era una chapa nada más. Una chapa significa como una imagen nada más para poder seguir pidiendo. La competencia era quien hacía un recital en los mejores escenarios, ¿verdad? A esa altura los grandes sellos discográficos también habían puesto su mirada en los famosos líderes de alabanza junto a sus bandas musicales y con contrato en mano se grababan nuevos discos de alabanza. Nuestro pastor Chuy tiene en su poder los contratos que le ofrecían en aquel tiempo los grandes sellos discográficos. Millones, ¿verdad? Por grabar discos. Y antes nadie se fijaba, ¿verdad? Entonces la competencia era quién hacía el mejor recital en los mejores escenarios. Los famosos premios DAV comenzaron a aparecer, ¿verdad? Que es algo así como los Grammys del latino, pero el DAV es para el mundo cristiano en Estados Unidos. Expolit en Miami, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces, verdad? Anhelaban todos estar ahí en Expolit, ¿verdad? Para presentar sus discos y todo lo demás en el ranking, ¿verdad? De quién era el que más vendía. Eran las plataformas para impulsar las carreras musicales de los famosos ministros de alabanza que fueron seducidos y prostituyeron el talento que Dios le había dado. ¿Sabe lo que es prostituir? Es que recibían un pago por hacer algo. ¿Sí? Entonces ya era muy común y ya es muy aceptado invitar a un pastor y la pregunta, o a un cantante y la pregunta, ¿cuál era? ¿Y cuánto es la ofrenda de amor? Yo estoy de acuerdo en decir si un pastor viene y predica, le vamos a dar una ofrenda porque está bien, ¿verdad? Pero era la ofrenda de amor, ¿verdad? Yo estuve en todo ese medio por muchos años y yo tenía amigos que hoy día ya no son mis amigos prácticamente, pero ellos me decían, oye, y son famosos hoy día, me dicen, consígueme una iglesia para yo ir, mira, pídele tal cantidad. Y yo, en ese tiempo que era medio ignorante, trataba de hacer los contactos. Hay un hermano que
tiene un ministerio que es bien conocido y él podría estar en su iglesia. ¿Y ahí me decía el otro, ¿y cuánto es la ofrenda de amor? Era un código, ¿verdad? No sé cuánto es la ofrenda de amor, tanto. No, dice que encuentran que es mucho, no pueden. Ya no da, y así como, como un remate, ¿verdad? Y una serie de exigencias, ¿verdad? Bueno, en todo este contexto de estos años 90 por ahí, en todo este contexto nuestro pastor Chuy confronta a ministros importantes de hoy día y finalmente le abandona todo este movimiento, ¿verdad? Que había comenzado con una muy buena intención y lo confronta, ¿verdad? Y él se dedica finalmente a lo que es hoy día Casa de Oración, una muy buena decisión, ¿verdad? Grandes escándalos comenzaron a surgir, ¿verdad? Muchos de ellos, muchos de estos escándalos son incluso desconocidos para ustedes y que no se los voy a comentar para que a usted no se le caiga la mandíbula, ¿verdad? De las cosas que sucedían, ¿verdad? Y todo esto se dio en medio de este círculo de la excelencia para Dios, ¿verdad? A Dios lo mejor, ¿verdad? Estaban en grandes templos invocando el nombre de Dios, pero Dios no estaba ahí. Los cristianos estaban completamente enfocados en llegar más y más lejos. Parecía que querían desquitarse de todas esas humillaciones que sufrieron en los tiempos pasados. Las letras de las alabanzas parecían más bien canciones de amor homosexual, en donde no se nombraba a Jesús ni a Dios, pero era evidente que era una letra dirigida a otro hombre, ¿verdad? Muchos ministros de alabanza fueron a probar suerte incluso en el medio secular y ellos decían que los famosos también debían ser alcanzados y por esa razón irían con sus talentos, ¿verdad? Para ser famosos y luego predicarles. Pero ¿qué pasó finalmente con esos? Nada, ¿verdad? Solo se volvieron más mundanos, más drogadictos, más inmorales, ¿verdad? No pasó nada. Y Luis Miguel siguió cantando, ¿verdad? La misma de ayer, ¿verdad? O tuvo ninguna y todas sus canciones, ¿verdad? Los reggaetoneros siguieron siendo reggaetoneros. Al parecer, entonces había logrado la excelencia en muchos aspectos comunicacionales, técnicos y musicales, pero espiritualmente la iglesia estaba podrida y ya sin saber qué hacer. Y eso es hasta el día de hoy. La iglesia cristiana está podrida. Está asquerosamente putrefacta. Y fuerte esto, ¿no? Pero las iglesias no están buscando a Dios. Los hermanos no están buscando la excelencia en su corazón a Dios. Están haciendo cualquier cosa menos vivir en integridad para Dios. La iglesia se ha vuelto un trámite más, casi de cultural. Hoy día ser cristiano es muy fácil. Te vas a encontrar con un montón de gente en la televisión, ¿verdad? Cristianos. Yo estuve en una iglesia donde estaban los famosos, ¿verdad? Y ahí llegaban todos, ¿verdad? Y en la tarde estaban ahí, ¿verdad? Bailando en los estelares. Y en el culto estaban ahí. Ahí yo los tenía arrodilladitos, ¿verdad? Yo tocaba el teclado y estaban, ¿verdad? Pidiendo perdón por sus culpas. Ni un cambio. Y yo los veo hoy día. Porque uno puede decir, a lo mejor Dios, no, hermano, Dios parece tan peor, ¿verdad? Van de mal en peor. Entonces, la falta de comunión con Dios, la poca palabra y dirección de Dios llevó a muchos pastores a comenzar a buscar, ahora alcanzar y ganar los puestos, ¿sabe de qué? Ya no era la televisión, ya no era la radio, ya no eran los centros de espectáculos, ya no era tener el mejor músico. Ahora los pastores debían llegar a los lugares altos, a la política, la excelencia para Dios, ¿verdad? Desde concejales hasta el mismo cargo presidencial. Como estoy hablando de Chile, hermano, no estoy hablando de otros países. En Chile tuvimos un pastor que fue capaz de renunciar a su cargo de pastor para lanzar su campaña presidencial. ¿Sabes lo que es eso? ¿Y sabes por qué se hace? Porque tú no puedes seguir siendo pastor y ser un candidato a la presidencia. La legislación dice que debes renunciar a tu cargo. Y en los años aquellos, un pastor se atrevió a hacer eso, ¿verdad? Y sus hijos también desarrollaron cargos políticos. Y
Como algunos recordarán, no logró su objetivo, ¿verdad? Salió en la papeleta, ¿verdad? Ahí aparecía para que usted votara. Pero su propuesta, yo estuve leyendo ahí unos comentarios, ¿verdad? De aquel tiempo, de personas que hacen análisis políticos, ¿verdad? En cuanto hay un análisis muy bueno que es acerca de la política en el cristianismo, en Chile. Bueno, y en el caso este que hizo esta campaña presidencial, fue muy criticada por la falta de experiencia que era evidente en su propuesta, en su texto, ¿verdad? No había ninguna cordura en eso, ¿verdad? Era un chiste. Y no sacó ni un punto, ¿verdad? Solamente los cristianos en aquel tiempo, ¿verdad? Que no eran muchos. Pregunta, ¿qué se pretendía entonces con todo esto? ¿Qué se pretendía? Se pretendía exaltar el nombre de Cristo. Finalmente, lo único que busca esto, disfrazado de la excelencia para Dios, era la vanagloria del hombre. El Señor nunca fue glorificado en nada, jamás. Si tú piensas que Dios está, pero así como, ay, qué bueno que mi hijo está en el The Voice cantando, ¿verdad? Qué bueno. Oh, he orado tanto a mí mismo para que esto se cumpla, dice Dios ahí. ¿Tú crees que Dios está ahí como, mire, como dice el dicho de los años 90, no está ni ahí Dios con eso? No te confundas, hermano. No te confundas. La iglesia está completamente confundida. En una visión del pastor Chuy dice que él un día le decía, Señor, muéstrame cómo está tu iglesia. Y él veía una mujer turnia, así con los ojos con estrabismo, ¿verdad? Y con una lengua afuera inflamada, hinchada. Y el Señor le decía, así está la iglesia de Cristo. Completamente desorbitada, no sabe para dónde ir y su lengua está tan hinchada que ni siquiera puede decir algo. ¿Usted puede hablar con su lengua hinchada? Imposible. Esa es la iglesia de hoy, confundida completamente. Un, Uno de los pocos cantantes cristianos que se ha mantenido, hizo una alabanza que decía, ¿qué te pasa, iglesia? ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Verdad? Sirvió de todo esto, se glorificó, se exaltó el nombre de Cristo. Finalmente lo único que esto buscaba era exaltar al hombre, ¿verdad? Potenciar en el poder de esta tierra a los cristianos, ¿verdad? Disfrazándolo de la excelencia para Dios. En relación a todo esto, puedo decirle dos textos bíblicos, porque seguramente usted está preguntándose qué pasó con los textos bíblicos. Bueno, yo le quiero decir algo. Proverbios 4:23. Dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esto es un bálsamo para tu vida, porque seguramente te produce una angustia. A mí me produce una angustia escribirlo. Escucharlo probablemente te produce una angustia, pero ¿qué es lo que dice la palabra hoy día? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este texto está escrito en el contexto, ahí usted lo puede leer después completo, habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dios no puede ser burlado, hermanos. Tú no puedes pasarle gato por liebre al Señor. La adoración del Señor es santa. Es algo, 3 veces santo es el Señor, ¿verdad? Entonces tu adoración a Dios tiene que estar completamente impregnado de su santidad. Así debe ser nuestra adoración a Dios. Por eso hay tanto énfasis, ¿verdad, hermanos? Pensemos lo que le vamos a decir al Señor. Hagamos una pausa, ¿verdad? Sirvamos al Señor en santidad para tener alegría y gozo en tu corazón, ¿verdad? Porque lo peor que podemos hacernos entre nosotros es seguir siendo hipócritas, ¿verdad? Seamos sinceros delante del Señor y seamos sinceros delante de nosotros. Si ya no das más, ¿verdad? Con tu inmundicia, con lo que arrastras por tiempo, tienes que levantar tu mano, ¿verdad? Y pedir ayuda para que Dios restaure tu vida. Dios lo puede hacer. Es muy importante todo esto, hermanos. No engañemos al Señor, Él no puede ser burlado. El tercer texto que le puedo decir en relación a todo lo anterior, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
La iglesia donde sucedía esto de contratar los músicos, la gente que se dedicó a la política, ya no existen. No existen las personas. Murieron. Fueron quitados. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte, hermanos. Pero ahí lo dejo. Y esto no es para que usted diga, "Ay, es CQP, ¿verdad?" No, hermano, esto para que entendamos qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Las lenguas de aquella mujer repetía una y otra vez, el Señor dio la interpretación y era: la vanidad es todo lo que tengo. Y ella lo decía. Ella estaba, ¿verdad? En sus ministraciones repetía una y otra vez, ¿verdad? Ella en su idioma, ¿verdad? La vanidad es todo lo que tengo. Toda esta introducción ha sido para que comprendamos el verdadero sentido del tema de hoy. Te daré lo mejor. Nuestro servicio a Dios debe ser fundado en su palabra. Nada podemos hacer para Dios sin que Él lo haya trazado primeramente en su palabra. Dios ya estableció toda su adoración y cómo nosotros debemos conducirnos en esta vida. ¿Tú quieres servir a Dios con alegría, dándole lo mejor de ti? Bueno, tenemos que volvernos a la palabra del Señor, ¿verdad? Volvamos al texto inicial, en Colosenses 3:23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Acá todo es todo. Dice: todo lo que hagáis, acá es todo, ¿verdad? El pasito que usted dio para venir acá, usted lo debe hacer para el Señor, ¿verdad? Todo lo que usted hace, todo, hacedlo para el Señor, ¿verdad? Y hacerlo de corazón, dice acá. Lo que se ofrezca a Dios, debemos hacerlo de corazón. Acá está hablando del corazón que es aprobado por Dios, ¿verdad? Porque sabemos que el corazón es engañoso, pero está hablando del corazón que es aprobado por parte del Señor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo de lo más profundo de nuestro verdadero corazón delante de Dios, ¿verdad? No le ofrezcas a Dios algo que salga de tu corazón que es engañoso, ¿verdad? Dios quiere que le sirvamos haciendo las cosas de corazón. En David, el rey David, Dios encontró un hombre conforme al corazón de Dios. El mismo salmista quien nos da una pauta acerca del corazón del Señor y de lo que Él espera de los que le sirven. Lo leíamos al inicio de esta reunión. En el Salmo 24, 3 al 6, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? ¿El que tiene una gran banda musical? ¿El que tiene un gran auditorium para dar el mejor sonido, el mejor espectáculo? No, dice: el limpio de manos, versículo 4, y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Está hablando del Señor, ¿verdad? Pero es algo que nosotros debemos ser imitadores también, ¿verdad? Tal es la generación, ahí estamos nosotros, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Pausa. No dijo en ningún momento nada, ni de tocar bien un instrumento, nada, ¿verdad? El limpio de manos. Cuando levantes tus manos al Señor, que tus manos estén limpias. A lo mejor has cometido pecados, probablemente, pero límpialas en el nombre del Señor, ¿verdad? Preséntate delante de Él con un corazón limpio y agradable. Tenemos perdón en el Señor y somos perdonados para ser restaurados, no para seguir haciéndolo más, no para transformar la gracia del Señor en un libertinaje. Todo lo que hacemos para Dios debemos hacerlo de corazón. Esto significa hacerlo con benignidad. Un corazón benigno. ¿Sabe lo que significa benignidad? Que no hay nada malo. Benigno, ¿verdad? Todo lo que tú haces para el Señor, todo tu servicio para Dios, debe ser benigno. Señor, voy a adorarte con mi voz, con mi instrumento, predicando, lo que sea. No para mostrarme, lo voy a hacer para adorarte, Señor. Y no estoy preocupado de nada, Señor, quiero adorarte. No pongas tu mirada en los hombres porque vas a tener tu recompensa que va a ser la de los hombres. Y nosotros buscamos la aprobación de Dios. Que tu servicio a Dios sea con benignidad, que sea con dedicación para Dios. Eso es dar
la excelencia, dedicar un tiempo para Dios. Si vas a tocar un instrumento, no solamente toques, no solamente ensayes, sino que ahora dedica un tiempo en tu comunión con el Señor. Si vas a estar en cualquier cosa sirviendo a Dios, hazlo con una dedicación. Y eso va mucho más allá del resultado mismo. Tiempo de oración, ¿verdad? Por ahí había algo que decía cuarto de guerra, ¿verdad? Ahí orando, ¿verdad? Sirviendo al Señor, buscando la dirección de Dios, para que no sea bruma, ¿verdad? Chaya. Debemos hacer todo para el Señor en amor. Te daré lo mejor, Señor, lo voy a hacer en amor. Y en 1 Corintios capítulo 13:4, en relación al amor, nos dice que el amor es sufrido. Dice que el amor es benigno. Lo que hablábamos recién del corazón. El amor no tiene envidia. Tú no puedes hacer algo por envidia para Dios. El amor no es jactancioso, ¿verdad? Que nadie te vea. Que te vea el Señor, ¿verdad? El amor dice que no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Que tu gozo sea la verdad, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estas son las características de cómo debe ser tu servicio a Dios en el amor del Señor. Esto es el amor de Dios. De Dios no proviene nada malo. Debemos hacerlo entonces, nuestro servicio a Dios debe ser con benignidad, dedicación, en amor, con responsabilidad, en constancia en el tiempo, ¿verdad? No siendo impulsivos, ¿verdad? Hoy día sí, 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 mañana no, 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 no. Hoy día sí, 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 mañana no, no. Obviamente a veces podemos tener circunstancias, ¿verdad? Pero no debemos ser anímicos en nuestro compromiso con Dios. Y también debemos cuidar nuestro corazón delante de Dios. Debemos cuidarlo por sobre toda cosa guardada. ¿Qué es lo que guardas tú? ¿Qué es lo que guardas tú? ¿Qué cosas guardas tú? Lo valioso, ¿verdad? Usted no guarda los cachureos. Usted guarda lo valioso, ¿verdad? Bueno, todas las cosas que tienen un valor, dice el Señor que por sobre cualquier cosa guardada, importante, por sobre cualquier cosa, guarda tu corazón. Primero. Guarda tu corazón para el Señor. No permitas que nada se ponga en el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón. ¿Sabes cuál es el primer lugar? ¿Sabes cuál es? Lo dije. Es el primer lugar, ¿verdad? En tu corazón. Ese es el lugar que Dios merece en tu corazón. El primer lugar. Por sobre cualquier cosa. Dios, ¿verdad? Dios es el primero. ¿Verdad que sí? Bueno, es un desafío que vamos a tener para poder demostrarlo ahora. Debemos servir a Dios en absoluta santidad y en consagración, hermanos, para que Dios se pueda mover. Lo peor que nos puede pasar es tratar de servir a Dios en pecado. Me ha sucedido. ¿Sabe lo que pasa? Como dice mi hijo, no pasa nada. Tú te vas, serviste a Dios, pero en realidad te vas triste. Y te vas así. No, me ha pasado a mí, no sé si le ha pasado a usted, pero yo le digo lo que me pasa a mí, ¿verdad? Yo no sé cómo está su corazón. Pero debemos hacerlo en absoluta santidad y consagración. De otra forma no fluye. De otra forma no vas alineado, ¿verdad? Con el Señor. Y no pasa nada. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, es una orden, porque yo soy santo. Esto lo dice ¿quién? El Señor. Volvamos al texto base, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando hagas algo para el Señor, dale lo mejor a Él, renunciando a cualquier reconocimiento que sea para ti. Renunciando a cualquier reconocimiento que sea para ti. No, me gusta mucho esta frase, que nunca intentemos quitarle un poquitito de la gloria del Señor. Todo es por Él, por medio de Él, para Él. Amén. Todo lo que tú hagas es para el Señor. Todo, todo, todo. No esperes ningún reconocimiento de nada, ni las gracias.
Había una frase también que me gustaba mucho en una iglesia que decía, bueno, con su deber nomás cumple, hermano, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Ni las gracias le dan, con su deber nomás cumple. Y es cierto, ¿verdad? Hay que pisotear esta carne que quiere envanecerse, ¿verdad? Juan 3:13 nos habla acerca de eso. Dice, Él, se refiere a Dios, a Jesús, Él debe tener, esto es la TLA, Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Este es el texto que dice que es necesario menguar. ¿Sí? Se lo leo de nuevo. Dice, Él, está hablando de Dios, debe tener cada vez más importancia, cada vez más, ¿verdad? Tú en tu vida cristiana vas a ir despojándote para que Dios sea el más importante, ¿verdad? Así es. Y yo tenerla menos, ¿verdad? Colosenses 3:23, sigamos, el 24 ahora dice, bueno, desea todo hacerlo, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia para que Cristo, porque a Cristo el Señor servís. Como servidores de Cristo sabemos que nos va a recompensar por todo lo que hicimos para Él. Usted lo sabe, ¿no? Incluso hay un tribunal que habla la Biblia en donde seremos recompensados, ¿verdad? Y nuestras obras delante de Él van a ser probadas, si fueron para el Señor o fueron en la carne. Hay obras de la carne también, ¿verdad? Bueno, el tribunal de Cristo es ese. Pero esto es algo que nos debe llenar de alegría, saber que vamos a ser recompensados. Incluso en esta tierra ya somos recompensados, ¿verdad? De parte del Señor. ¿A quién no le gusta recibir regalos? ¿Le gusta a usted recibir regalos o no? Claro, a mí me encanta, ¿verdad? 26 de septiembre estoy de cumpleaños. Esto es algo que nos llena de alegría y a todos nos gusta recibir regalos, pero más cuando estos son del Señor, ¿verdad? Ahí yo les quería decir que sus regalos no importa, yo quiero los regalos del Señor, ¿verdad? Entonces, sin embargo, acá debemos ser cuidadosos y prestar atención. No hagas las cosas para Dios por conveniencia. Te daré lo mejor de mi vida, pero en tu mente está, ay, Señor, para esto que tanto necesito, este celular, el iPhone 80 que necesito, Señor. Y voy a servir al Señor, voy a barrer con más ganas, ¿verdad? Para que me llegue el iPhone 90, por fe. Lo decreto. Debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Simplemente sirve a Dios con todo tu corazón, pero despójate de cualquier expectativa de recompensa de parte de Dios a tu vida. Olvídate, no hagas nada pensando que Dios tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad? O sea, tiene la obligación de hacerlo. La Biblia simplemente dice que son añadiduras, ¿verdad? Cuando habla acerca de el pan, el abrigo, el sustento, todo eso son añadiduras. Para Dios es algo natural bendecirnos. Él está preocupado de todo eso. Pero tú sirve a Dios, sirve a Dios, sirve a Dios, sirve a Dios. Y cuando te lleguen las bendiciones que van a ser visibles, sigue sirviendo a Dios, ¿verdad? Y sigue agradeciendo a Dios, pero cuidado con tu corazón para que no se vuelva eso una conveniencia, ¿verdad? Y si es así, arrepiéntete delante del Señor, ¿verdad? Entonces, en este texto el mensaje central no es la recompensa que recibiremos, es solamente lo debemos saber. O sea, no ignoren que hay una recompensa, ¿verdad? Acá lo importante es hacerlo bien delante del Señor de corazón, porque a Cristo servimos. Eso dice el texto de Colosenses. Ya vamos terminando. Pongamos atención a estas historias bíblicas. Las voy a leer nada más. Marcos capítulo 4, versículo 3. Habla que Jesús es ungido en Betania. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, miren dónde andaba metido Jesús, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro. Esto era muy caro, carísimo, ¿verdad? Un perfume de nardo puro de mucho precio. Este es el texto preferido de los de la prosperidad, para decir que esta mujer dio algo costoso, ¿verdad? Dale tú también. Y si alguien le trae un frasco de nardo, se lo tiran por la cabeza, ¿verdad? Dame la transferencia, le dicen, ¿verdad? Bueno, veamos lo que hizo esta mujer. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio
y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, lo ungió, ¿verdad? Era un acto de mucha adoración. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. ¿Quiénes? Los religiosos, ¿verdad? Y dijeron, ¿para qué se lo ha hecho? Dice, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haber dado a los pobres. Era mucho dinero. Ellos no estaban entendiendo, no podían ver lo espiritual acá. Ellos solamente estaban viendo tanto derroche, ¿verdad? Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla, porque Dios podía mirar el corazón. Yo estaba mirando eso, ¿verdad? ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podéis hacer bien, ¿o no? Usted puede salir aquí afuera y le da algo al pobre. Va a estar muy agradecido. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer ha hecho lo que podía. Estaba comprendiendo algo espiritual que yo no lo lograba entender. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Había algo también ahí profético, ¿verdad? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día? Hablando de lo que ella hizo, ¿verdad? Fue un acto de adoración. Seguramente esa mujer supo que Jesús estaba ahí y en su desesperación de poder agradar a Dios, miró y tomó lo más preciado que tenía y lo puso a los pies del maestro, ¿verdad? Eso es algo que si no lo ves de una manera espiritual, te vas a confundir, ¿verdad? Y la próxima semana vas a llegar con un perfume de 200.000 pesos, ¿verdad? No entendiste nada. Esto es adoración, profundidad en la adoración, ¿verdad? Otra lectura se la hago en la traducción al lenguaje actual, Lucas 21:1. Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. Texto muy usado también por aquellos que quieren sacarle el dinero a la gente. Bueno, entonces Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. ¿Cómo cree usted que eran las ofrendas de los ricos? Buena ofrenda. Aparte que estaban mirando los religiosos, ¿verdad? Entonces ahí veían, ¿verdad? Versículo 2 dice, también vio a una viuda que echó, era viuda, imagínense, que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos que estaban ahí, ¿verdad? Les aseguro, discípulos, que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Porque todos ellos dieron lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio lo que tenía para vivir. Esto es adoración, ¿no? Duda. Algo pasó en el corazón de ella, ¿verdad? Ahora, usted dirá, pero ¿cómo usarán este texto los de la prosperidad? Si acá está diciendo acá lo que Jesús está diciendo que no importa la cantidad, ¿verdad? Pero ellos se toman de que dio todo lo que tenía, ¿verdad? Y tal vez tú tienes en este momento un dinerito ahí en tu cuenta. Luis, yo veo allá en las Islas Caimán, ¿verdad? Unos ahorritos. Dáselo al Señor, ¿verdad? Dale todo. Y comienzan a trabajar, ¿verdad? Y los ponen ahí. ¿Cuántos aquí quieren obedecer al Señor, verdad? Y la gente, hasta yo una vez pasé a dar una plata ahí en Palpida Visión, ¿verdad? Me llegó a mí, yo fui ahí de copuchento nomás, ¿verdad? Y pasé adelante. Bueno, Dios estaba probando a mí mi corazón, parece, ¿verdad? Pero la maquinación, ¿verdad? Ahora, veamos la adoración que hay en esto, ¿verdad? Esa mujer viuda dio todo lo que tenía, ¿verdad? Y Jesús lo ve. Eso te demuestra que Dios no está atento ni preocupado de las grandes cantidades que nosotros... Dios va a mirar tu corazón.
Porque podemos ofrecer a Dios una gran suma de dinero en una ofrenda para la obra del Señor, pero tal vez lo hacemos con una mala intención. Tal vez no lo hacemos comprendiendo lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso es importante un selá, ¿verdad? Un detenerse, ¿verdad? A meditar en esto. Lo mejor para Dios, ¿verdad? Lo mejor de tu corazón. Que todo nazca de tu corazón. Que nunca lo mejor para Dios nazca de tus habilidades ni de tus recursos. Jamás. Cuando tú quieras darle algo a Dios, cuando tú quieras darle a Dios lo mejor, eso tiene que nacer de tu corazón. Tiene que nacer de tu corazón, ¿verdad? Para finalizar, vamos a leer este siguiente pasaje que nos habla de cómo servir a Dios, dándole lo mejor. Esta es la verdadera forma de servir a Dios dándole lo mejor. Voy a leer la traducción al lenguaje actual de Romanos capítulo 12. Y el apóstol Pablo habla acerca de la nueva vida cristiana y ponga mucha atención en esto. Esto es adoración a Dios, te daré lo mejor, Dios. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Te daré lo mejor, Señor. Así es como le deben adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que es que Dios quiere. Es decir, todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso es darle lo mejor a Dios. Dios en su bondad me nombró apóstol. Él sabía que era inmerecedor de esto, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Te daré lo mejor, Señor, siendo uno en ti como iglesia. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Eso es darle lo mejor a Dios. ¿Te fijas que no habla de cantidades? No, de tu corazón. Versículo 9. Amén a todo lo demás con sinceridad. Amén. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Hay dos cosas que hacer: rechazar lo malo y retener lo bueno, ¿verdad? Ámense unos a otros como hermanos. El amor debe estar en medio de la iglesia, ¿verdad? Hacia tus enemigos. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Eso es darle lo mejor a Dios. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Esa es la forma de poder darle lo mejor a Dios, ¿verdad? La constancia en nuestra oración. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde.
No se crean más inteligentes que los demás. Esta es una forma de servir a Dios, ¿verdad? Te daré lo mejor, Señor. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados, pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. También dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. ¿Te das cuenta que hay una gran misión? ¿Cuántas cosas en tu vida necesitan ser hoy día tratadas con este texto de Romanos capítulo 12? Quiero invitarte a que te pongas de pie y podamos comprender en esta mañana lo que significa darle lo mejor a Dios. Dios no está preocupado de tus bienes. Simplemente Dios quiere un corazón íntegro delante de Él, benigno. Todo esto es lo que Dios nos enseña para darle lo mejor a Él. Amén. Bueno, si tú lo has entendido, si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, vamos a orar para presentarnos delante del Señor. Y seamos sinceros delante de Él. Señor, estamos aquí, Padre, para exaltar tu nombre, Señor, para adorarte, Padre, y para darte gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, Señor, porque nos hablas en esta mañana, Señor. Tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros, Señor, nos has hecho recapacitar, Señor, a través de la historia. Todo lo que ha comenzado tal vez con una buena intención, y al Señor podemos ver que ha terminado mal, Señor. Pero nosotros no nos vamos a poner a juzgar más, Señor, ni quedarnos detenidos en esto, Señor. Hoy día queremos reflexionar en todo esto, Señor. Purifícanos, Señor. Límpianos en nuestro corazón, para que todo lo que hagamos para ti, Señor, sea lo mejor, Señor, pero de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Hay tanto que trabajar antes de lo externo, de lo que se ve. Señor, que cada cosa que hagamos para ti, Señor, provenga de un corazón limpio, puro, con un entendimiento pleno, Señor, de que tú eres Dios. Señor, ayúdanos en esta mañana, en esta tarde, a poder comprender todos estos misterios. Señor, bendice a tu iglesia, Señor, hoy. Señor, estamos hablando del servicio porque tú quieres que te sirvamos, Señor, pero nos estás corrigiendo por medio de tu palabra, Señor, que es un bálsamo a nuestros corazones, Señor, porque queremos servirte, Señor, y queremos salir alegres cada vez que sirvamos, Señor, para ti. Señor, haznos entender, haznos comprender, Señor, todo esto, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor, en sus vidas, a quienes ellos representan también en esta tarde, Padre. Bendícelos grandemente, Señor, y ayúdales, precioso Dios, en lo que han propuesto en su corazón. Señor, limpia sus mentes de todo pensamiento que interfiere, Señor, en tu perfecta voluntad. Todas esas ideas, esos argumentos que se levantan en nuestra mente, Señor, que desvirtúan nuestro servicio a ti, Señor, nos despojamos de ellos, Señor, y te damos completa autoridad, Señor, para que tú restaures nuestra vida, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, porque queremos hacer tu voluntad, Señor, queremos ser agradables para ti, Señor. Amado Dios, ayúdanos a vivir una vida cristiana conforme a tu voluntad, Señor. Hay tantas cosas en nuestra vida que necesitan ser restauradas. Hay tantas áreas, Señor, que necesitan ser tratadas por ti. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana. Bendícenos, Señor. Dale fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Levanta, Señor, a aquel que ha caído, Señor. Amado Dios, oramos por todos nuestros hermanos, Señor. Oramos por aquellos que han quedado atrás, Señor, para que tú les restaures, Señor, para que tú les levantes, Señor, para que podamos ser un canal de bendición para ellos, Señor, para que rompamos nuestro orgullo, Señor, en
en nuestra vida, Señor, y podamos servirte, Padre, desde el corazón. Amado Dios, oramos en esta mañana por nuestros enemigos, Señor, por aquellos que se levantan, Señor, contra nosotros, Señor, tal vez con odio en su corazón, pero nosotros vamos a ser espirituales, Señor, y vamos a entender de tu parte, Señor, y seremos como tú, Señor, y podemos decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, nos despojamos de toda amargura de nuestro corazón, nos despojamos de todo lo que no te alaba, Señor. Queremos, Señor, darte lo mejor de nuestras vidas, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, y esto es por los siglos de los siglos. Amén. Bendice a tu iglesia, Señor. Amén y amén.